En la vida hay más de una cosa en especial, que es capaz de hacerte sentir repelús, y atemorizarte. Hay muchos elementos para hacerte sentir miedo, ya sea desde lo más mínimo como ver una película de terror, así como presenciar un crimen tan cerca de ti que das las gracias que no te haya pasado a ti en vez de aquella pobre persona, y es ahí cuando te pones a reflexionar sobre la vida y lo mucho que significa, pero es casi imposible no pensar que también un día la perderás y que todos tus logros, triunfos y valores se marchitarán un día junto contigo, y luego es como también te das cuenta de que así como tu vida se puede acabar, también hay personas que son capaces de acabar con tu vida si algún día se les lleva a dar el antojo. Esas personas llamadas asesinos, son con lo último que quisiéramos encontraros un día en nuestro camino. Ponte cómodo y presta atención, pues estos son los 7 asesinos más sanguinarios de la historia. Número 7. Ted Bundy. Ted Bundy era un tipo bien parecido y muy carismático, pero bajo esa fachada de buenos modales se escondía una perversa mente asesina. Durante 1974 y 1978, secuestró y asesinó brutalmente a 30 mujeres en territorio americano. La investigación posterior añadiría la posibilidad de que hubiera sido el causante de otras 40 desapariciones sin resolver. Su modus operandi se basaba en hacerse pasar por discapacitado, o por una persona con algún tipo de superioridad social, como político. Otras ocasiones directamente atacaba a sus víctimas sin avisar. Una vez las asesinaba, las violaba, torturaba y desmembraba, llegando a guardar recuerdos de sus víctimas, como las cabezas. Tras varios años de persecución policial, fue arrestado en 1979 y condenado a la silla eléctrica en 1989. Número 6. John Wayne Gacy. Era un marido devoto y padre cariñoso, pero en la intimidad era un depredador sexual con tendencias a violar a sus víctimas. En 1968 fue condenado a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a 2 jóvenes, pero su buena conducta produjo que la sentencia bajase a los 18 meses. Tras salir de la cárcel se divorció, pues se descubrió que era homosexual, pero se volvió a casar y creó una figura idealizada sobre él mismo que mostró en público. En las fiestas vecinales se disfrazaba y se hacía llamar Pogo el payaso, pero 6 años después de su salida de prisión fue arrestado por un supuesto secuestro, que desembocó en una investigación que mostró cómo John había asesinado a 33 personas que había enterrado en las proximidades de su casa, así como en un río anexo, pues se quedó sin espacio. Torturó y violó a autoestopistas, mendigos, gigolos y jóvenes del lugar. Fue ejecutado tras confesar todos los crímenes en 1994. Número 5. El carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer fue uno de los más terribles asesinos de los Estados Unidos. Durante 13 años asesinó a 17 hombres y jóvenes, englobando en sus actos necrofilia y desmembramiento, además de canibalismo. Aunque algunas de sus víctimas escaparon, solo una consiguió llegar a la policía, la cual descubrió en el hogar de Dahmer una aterradora creación, basada en restos de sus víctimas, unidas entre sí. Fue llevado ante la justicia en 1994, pero fue asesinado más tarde en el correccional de Columbia donde fue trasladado. Número 4. Andriy Chikatilo. Las tierras soviéticas contienen también a un sanguinario asesino, apodado el carnicero de Rostov, el violador rojo o el violador de Rostov, fueron algunos de sus apodos recibidos por la prensa. Asesinó a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Su primer crimen fue de una niña de 9 años, con la cual Chikatilo descubrió que su placer sexual solo se activaba cuando apuñalaba y descuartizaba cuerpos de mujeres y niños. Chikatilo siempre consiguió salir de la cárcel por falta de pruebas hasta que en 1990, tras una bien orquestada operación policial, Chikatilo fue capturado y confesó 36 crímenes, aunque se le imputaron 53. Murió ejecutado de un disparo en la sien derecha. Número 3. Roma Santa.
El caso de Manuel Blanco Romasanta es uno de los más interesantes y estudiados de la criminología española, pues se decía que el propio Romasanta era un licántropo. En los propios documentos oficiales se apuntó como enfermedad clínica, licantropía clínica. Durante años asesinó aproximadamente 9 personas, entre mujeres y niños. Cuando fue arrestado alegó que una maldición le poseía y se transformaba en un lobo que atacaba a sus víctimas. En 2004 se recreó su vida en el filme Roma Santa, La Casa de la Bestia, de Paco Plaza. Se dice que de este hombre nace la leyenda del sacamantecas o el hombre del saco. Número 2. Charles Manson. La historia de la familia Manson forma parte de la cultura popular desde el mismo momento en que entró en casa de Roman Polanski en 1969. Tras varios robos y actos violentos que acabaron con Manson en prisión, el culmen de su locura llega en el 69 cuando irrumpe en el hogar de Polanski, en el que se encontraban amigos del director y su mujer, Sharon Tate, embarazada de 8 meses. ¿El motivo? La última película de Polanski en aquella época, La Semilla del Diablo. Fue arrestado en el 71 y continúa en prisión desde entonces, siendo denegada la libertad provisional y sin ser ejecutado, pues las leyes de California no permiten la pena de muerte. En la actualidad sigue recibiendo cartas de sus acólitos y graba numerosos discos musicales. Número 1. La Condesa Sangrienta. Isabel Báthory fue una de las aristócratas húngaras más importantes de su época, pero no se la recordará por ello. Se la apodaba la Condesa Sangrienta, y tiene el récord Guinness a la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad. 630 muertes. La condesa pensaba que para evitar envejecer, debía bañarse y beber en la sangre de sus doncellas vírgenes. Murió en 1614 cuando fue condenada a vivir emparedada en su castillo de Hungría. Sus diarios personales, en los que podríamos descubrir el porqué su obsesión por la juventud y la sangre, están desaparecidos desde hace centurias. Si el video ha sido de tu agrado, por favor da like y comparte con tus amigos. Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte para no perderte mi material. Yo soy Video Horror y nos vemos pronto.